Esta semana que está comenzando, millones y millones de personas celebran la Semana Santa. Una fiesta católica que inició en el año 325 después de Cristo en el Concilio de Nicea. Es un tiempo para conmemorar, para recordar la pasión, el sacrificio de Cristo. Nosotros los evangélicos no celebramos esta fecha, ya que nuestro Señor Jesucristo no nos ordenó guardar una semana para recordarle. Él nos dejó una ordenanza. Él nos ordenó hacer memoria de Él siempre cuando tomamos la Santa Cena. No es una semana para recordar el maravilloso intercambio. Sin embargo, me pareció pertinente, aunque no celebramos la Semana Santa como un tiempo único, porque Dios nos dejó la ordenanza de celebrarlo permanentemente, de recordarlo. Sí me pareció pertinente que hoy estudiemos un pasaje de la Biblia que nos deja ver que el sufrimiento de Cristo es la plena manifestación de su infinito amor. Y para eso entonces vamos a estar en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, del versículo 32 al 42, y a quienes toman apuntes, tienen esta buena disciplina. Título de la predicación de hoy es Fortaleza en la angustia. Fortaleza en la angustia. Dice así nuestro texto de estudio. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí,
se acerca el que me entrega. Era la semana en que el pueblo judío celebraba por mandato de Dios, según Éxodo 12, la Pascua, para celebrar cuando Dios los liberó de Egipto. Un cordero debía ser sacrificado. Y ahí está Jesús, el Cordero Santo, que Dios sacrificaría para traer libertad a los esclavos del pecado. Él ya había anunciado su muerte a sus discípulos mientras venían todos camino a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Es jueves en la noche y el maestro, después de tomar la cena pascual con sus discípulos, los lleva a un lugar donde ellos serían testigos de uno de los momentos más tormentosos para nuestro Señor. Ellos serían testigos de uno de los momentos más humanos de Jesús, del Dios Hijo. Es tan trascendental este episodio en la vida de Jesús que todos los 4 evangelios narran este episodio. Hay algunos episodios que unos evangelios los nombran y otros no, pero es tan trascendental en la obra salvífica y para todo creyente que Dios inspiró a los 4 escritores para que quedaran consignados. Sin duda alguna, Dios quiere que jamás lo olvidemos. Es de gran importancia para la vida de todo creyente este episodio. Y hermanos, vamos a ver 3 tiempos. 3 tiempos de Jesús en Getsemaní. Y el primer tiempo es, vamos a ver a Jesús angustiado. Y eso lo encontramos en los versos 32 al 34. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Eso es en el Monte de los Olivos. Allí se cultivaban los olivos, de donde sacan el aceite. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y Jesús dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, Santiago y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, acompáñenme a orar. Queridos, el curso del discipulado, el discipulado que Jesús impartía a sus discípulos no era teórico. Cada vivencia del Señor era una oportunidad para enseñarles a sus discípulos cómo vivir la fe. Y Getsemaní no podía ser la excepción. Observen que aquí no están todos sus discípulos. Uno no lo acompaña. No están todos los 12. Hay uno que falta y no los acompaña esta vez. Y la razón está en el versículo 18 del mismo capítulo 14. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comías, Jesús dijo, de cierto os digo, les aseguro algo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. El que come conmigo me va a entregar. Sí, señores, estamos hablando de que el ausente es Judas. No está con ellos en el tiempo de oración porque ha ido a traer a los que lo iban a tomar para condenarlo a muerte en la cruz. Pero hay algo también que tampoco debemos dejar pasar por alto. Fíjense que está con los 11, pero luego aparta a 3.
Aparta a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo, que es el mismo Santiago, y a Juan, y los lleva aparte. Y la pregunta que surge es, ¿por qué a ellos? ¿Por qué no va con todos? ¿Por qué separa a estos 3? ¿Tenían algo de especial? Tal vez nada de especial. Lo que es interesante es que estos mismos hombres fueron los que tuvieron la maravillosa oportunidad de contemplar la gloriosa divinidad de Jesús en la transfiguración. Marcos 9, del 2 al 4. Volvámonos un poco atrás. Estos mismos hombres vieron, contemplaron, tuvieron una oportunidad que no todos los discípulos tuvieron, y fue de contemplar la divinidad de Cristo. Versículos 2 al 4 en el capítulo 9. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los mismos, y los llevó también ¿a dónde? Aparte, solos a un monte alto, y allí se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos, los de Jesús, se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y allí hubo una reunión celestial, y les apareció Elías con Moisés, el profeta, la ley y los profetas. Y estos mismos hombres que habían tenido la oportunidad de ver la divinidad de Jesús, ahora Jesús los aparta para que ahora contemplen la debilidad de la humanidad también del mismo. Y todo esto para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% humano. Ahora también les hace testigos de su total humanidad. Les va a permitir ver su agonía más profunda, su angustia. En el verso 33 Jesús les dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Estas palabras tienen el sentido de sentirse profundamente dolido. Es un sentir de un profundo terror en el original. No es una angustia cualquiera. ¿Alguna vez ha sentido angustia en su vida? Yo creo que muchas, ¿verdad? Y todos. Pero déjeme decirle que por muy difícil que haya sido ese momento que usted ha vivido de angustia, jamás podrá compararse con la angustia que sufrió Jesús en Getsemaní. Ni siquiera sumando los sufrimientos de toda la humanidad, podríamos acercarnos a la orilla del mar del tormentoso sufrimiento que vivió nuestro Señor Jesucristo. Ni hay palabras que hoy pueda usar, hermanos, para llevarle a sentir ni siquiera un gramo del peso de la angustia que tuvo Jesús. Versículo 34 les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Tal espanto sufrió nuestro Señor Jesús que le llevó al punto de empezar a morir sin siquiera haber llegado a la cruz. La agonía de Jesús no fue en la cruz, hermanos. La agonía de Jesús empezó en Getsemaní, el jueves en la noche. La Nueva Versión Internacional dice así: es tal la angustia que me invade que me siento morir. No piensen, queridos, que es una frase
de esas que usamos para describir un momento difícil que tenemos en la vida, que uno muchas veces dice, estoy a punto de morir por esta situación. No es una frase de esas, no. Fue literal que Jesús estaba tan angustiado que llevó su cuerpo al extremo del estrés que empezó a sangrar. Lucas 22:44 lo describe así: y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Médicamente eso se llama hematidrosis. Llega el cuerpo a un estrés tan alto que los capilares se hinchan, explotan, y comienza la piel a sangrar. Esa era la angustia que sufría nuestro Señor. Generalmente solo nos fijamos en que Cristo sufrió en la cruz, pero no, querida iglesia, aprendamos que su agonía inició en Getsemaní. En Getsemaní. Antes que los látigos rompieran su piel, antes que los clavos cruzaran sus manos y sus pies y las espinas rompieran su cabeza, Jesús sangraba en Getsemaní por angustia, por la agonía de lo que iba a vivir. ¿Y cuál es la razón de tal angustia y terror de Jesús? ¿Qué será lo que lo lleva al estrés tan profundo que hasta está sudando gotas de sangre? ¿Qué tiene tan aterrado a Jesús, hombre? ¿Por qué el Cordero sufre mientras conocemos historias de hombres y mujeres que fueron a la hoguera cantando por causa de Cristo? ¿Por qué mientras sus discípulos en la historia nos muestran que fueron felices a sacrificio, Él está aterrado? ¿Qué marcó la diferencia? Pudiéramos pensar que fue saber que Judas lo traicionaría. O que, como dice el versículo 27, Jesús sabía que todos lo abandonarían, incluyendo a Pedro, quien dijo en el versículo 31, Señor, si es necesario morir por ti, yo muero, pero no te niego. ¿Sería acaso esas traiciones lo que lo tenían tan angustiado, hermanos? Pero ¿quién de nosotros no ha sido traicionado por alguno cercano y no hemos llegado a ese punto? Entonces no es la traición la que lo tiene así. Iglesia, hubo un motivo mucho más grande que aterró a nuestro Señor. Hubo un motivo más grande que el mismo horror de la cruz y el vituperio de la gente. Ni siquiera fue eso. Porque cientos y miles ya habían muerto en la cruz. No fue el vituperio, no fue la cruz. No fue la traición. Segunda de Corintios 5:21 nos da la razón. Al que no cometió pecado alguno, al que nunca pecó, al santo, 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 por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Hermanos, usted y yo fuimos la causa de su angustia. Por nosotros, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, al que no cometió pecado alguno, por nosotros, por usted y por mí, Dios lo trató como pecado con un objetivo, con un propósito, para que en Él recibiéramos usted y yo la justicia de Dios, fuéramos declarados sin pecado delante del Padre. Usted y yo fuimos la causa de su angustia. El santo, 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 quien nunca pecó, ahora sería tratado como un vil pecador por su Padre Dios.
Jesús cargaría pecado sobre pecado, pecado sobre pecado de toda la humanidad. Desde Adán, pasando por todos, hasta ese momento habían muerto por la causa de sus pecados. Cristo iría a la cruz. Los pecados de quienes en ese momento estaban vivos. Los pecados de todo ser humano que naciera desde allí hasta nuestros días, y ahí está usted y estoy yo. Y los pecados que todos los seres humanos que nacieran desde ese momento hasta que Él regrese, todos esos serían imputados a Cristo en su humanidad. No como Dios, sino en su débil humanidad. La angustia de Jesús era atizada también por la seguridad que en pocas horas su propio Padre Dios lo iba a hacer maldito por nosotros los pecadores. Gálatas 13:13 dice así: Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Asumió la maldición también. Nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, miles de hombres murieron crucificados por los romanos, pero solo Jesús, nuestro Salvador, llevaría sobre sus hombros la maldición de toda la humanidad por infringir la ley de Jehová. Eso lo tenía aterrado, angustiado al borde de la muerte. En este punto Jesús nos deja ver su débil humanidad. Así como Pedro, Santiago y Juan vieron su santidad, su divinidad, ahora Jesús les estaba dejando ver su débil humanidad. Jesús tuvo miedo. Y pienso que todos podemos identificarnos con ese sentimiento, ¿verdad? Tener miedo. Todos hemos estado en una condición de angustia. Sin embargo, frente a la angustia y el miedo de lo inevitable, muchos cristianos reaccionamos de diferentes maneras. Algunos, como el avestruz, buscan ignorar la situación. Otros se paralizan. Otros se apresuran a obrar en sus limitadísimas fuerzas. E incluso están los que se alejan de Dios. Pero Jesús no hizo nada de eso ante la angustia. Ante la angustia, nuestro Maestro obró de una manera diferente. Y aquí entramos al segundo episodio o tiempo de nuestra predicación. Jesús oró. En medio de esta agonía, Jesús oró. Versículo 35 al 40. Yendo un poco más adelante, ya llegaron a Getsemaní. Les ha dicho: estoy triste hasta la muerte. Mi alma está angustiada. Quédense aquí y velen conmigo. Acompañen mi oración. Pero Pedro, Juan, Santiago, vengan conmigo. Y yéndose un poco más adelante, solito, intimidad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Padre, todo le es posible. Si es posible, aparta de mí esta copa. Pero también hizo esta oración: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mas no
mi petición, Señor. Esto es lo que yo quiero. Pero hágase tu voluntad. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez te oró, segunda vez. Y nosotros a veces hacemos una oración corta, sencilla y de afán, y pensamos que Dios nos va a responder. Pero Jesús vuelve a su intimidad con el Padre y oró diciendo las mismas palabras. Y el versículo 40, al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Iglesia, el mismo Hijo de Dios se encuentra ahora postrado con su rostro en la tierra. El mismo Hijo de Dios se postra ante Dios Padre, demostrando total humillación ante el Rey soberano del universo. Así lo hicieron Abraham y David ante la presencia de Dios. Así cayeron los israelitas cuando vieron la gloria de Dios llenando el templo allá en Segunda de Crónicas. Lamentablemente, hemos perdido esa reverencia ante Dios. Nuestro orgullo es más grande. Nos da pena arrodillarnos delante de otros. Ya eso no se ve. Iglesia, Jesús siempre oró. ¿Cuánto más en esta ocasión? Cuando dijo Abba, usó un término arameo que muestra su intimidad con Dios. Es como cuando decimos papi. Papi. Es como ver a un niño aterrorizado tirado a los brazos de su papi buscando seguridad y consuelo. Esa fue la palabra que usó Jesús. Y creo que fue la única vez que lo muestran los evangelios. Papi, estoy aterrado. Si es posible, pasa esta copa de mí. Papi, estoy a punto de morir en la angustia. Pero no se haga como yo quiero, papi. Papá, ¿sería posible que yo no asista a esta cita con la cruz? Papá, todo es posible para ti. Aparta esta copa de mí. Ahí está Jesús, hermanos. Es jueves en la noche y sabe que en pocas horas al día siguiente será el objeto de la descarga del juicio de Dios que merecemos toda la humanidad pecadora. Solo Dios Hijo recibiría la copa de la ira cósmica de Dios Padre, hermanos. El salmista lo dijo así en el Salmo 75:8. En la mano del Señor hay una copa de espumante vino mezclado con especias. Cuando Él lo derrame, todos los malvados de la tierra habrán de beberlo hasta la última gota. ¿Cómo no llenarse de horror hasta sudar sangre, hermanos? Jesús en la cruz sería el sustituto de toda la humanidad que debía recibir esta copa de la ira de Dios. Pero ahora en su humanidad está tentado a no recibirla. Está tentado a no obedecer al Padre para ser el cordero sacrificado por el pecado. Sin embargo, junto con su deseo y su debilidad y su tentación, también hizo esta oración: mas no lo que yo quiero. Yo sé, Señor, que en ti está el poder que yo no vaya a beber esta copa, pero no sea como yo quiero, sino lo que tú. Hermano, Jesús le había enseñado a sus discípulos a orar, ¿lo recuerdan? Padre nuestro. Pero luego le dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Les había enseñado a orar.
Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El Maestro enseña lo que Él mismo vive, hermanos. Jesús ora al Padre mostrando su absoluta disposición a la obediencia, por encima de sus propios miedos y deseos. Tenemos mucho que aprender, ¿verdad? ¿Se parece a nuestras oraciones? ¿Ora usted de esta manera? O nuestras oraciones tal vez suenan más a esto: Dios, haz mi voluntad aquí en la tierra. Parece que así oramos generalmente. Hermanos, Jesús nos enseña a expresarle con total sinceridad nuestros más profundos sentimientos y deseos a Dios, pero también a confiar en su perfecta voluntad sobre nuestras vidas. Es su voluntad el lugar más seguro para nuestras incertidumbres. Todo cuanto Él desea para nosotros es bueno. Jeremías 29:11, el profeta lo dijo así. Dijo el Señor: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros ¿qué? Un futuro y una esperanza. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, con un propósito para darnos a nosotros un futuro y una esperanza, hermanos. Todo esto que está ocurriendo está pasando delante de los ojos de los discípulos, a quienes desde un principio les había pedido que velaran y oraran también. Sin embargo, cuando Él regresa los encuentra durmiendo. Y así somos algunos. Somos malos compañeros de oración de nuestros hermanos en necesidad. Nos piden que oremos por algo y les decimos que sí, que lo haremos, nos comprometemos, pero no pasamos de una rápida y corta frase a Dios y pronto nos dormimos en nuestros propios asuntos. Versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, mire que tiene a 11 discípulos, pero se dirigió a Pedro. Los halló durmiendo y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Duermes? En ese momento tan crucial, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Pero luego le da una gran enseñanza que también es para nosotros. Velad y orad. Con un propósito, para que no entréis en tentación. Jesús estaba pasando por tentación. Él fue tentado en todo, mas nunca pecó. Y aquí está tentado a no obedecer al Padre. Está tentado por el miedo a no ir a la cruz. Y le dice a Pedro: orad y velad para que no entréis en tentación. Y la razón para estar velando y orando permanentemente es esta, queridos. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, es interesante que aunque todos le fallaron, todos durmieron, se dirigió solo a Pedro. Pero ¿saben? Es que Pedro fue quien le aseguró a Jesús que aunque lo mataran, nunca lo negaría. Sin duda fue un compromiso sincero de parte de Pedro, de corazón. Con lo que no contó Pedro fue con su pecaminosidad, con la debilidad de la carne. El espíritu regenerado del creyente siempre desea hacer la voluntad de Dios. Queremos orar más, queremos estudiar más las Escrituras, queremos obedecer siempre a Dios, vivir en santidad, pero terminamos haciendo lo contrario porque aún vivimos en un cuerpo pecador. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos? El consejo del Señor: vigilar
y estar atentos, en alerta y orar. ¿Para qué? Para que en dependencia de Dios, pegados a la vid, podamos ser limpiados, santificados y dar el fruto que Dios espera. No es solo comprometernos, porque verdad que uno está dispuesto. A partir que el Señor nos regeneró, nos dio vida nueva, nos cambió el corazón, escribió su ley en nosotros, el Espíritu Santo vive en el creyente, a partir de ahí hay una disponibilidad a vivir como Dios quiere. Pero la carne es débil. Y por eso tenemos que estar alertas, vigilando cómo vivimos, pero orando, pegaditos en intimidad, conociendo la palabra del Señor, porque es la única manera de estar fortalecidos para cuando venga la tentación, hermanos. En otras palabras, Jesús le dijo a Pedro: sé que realmente estás dispuesto a no negarme, Pedro, pero te quedaste dormido, no oraste al Padre, sin duda me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo, lo que evidentemente ocurrió, como todos sabemos. Hermanos, la oración es de lo más descuidado por los cristianos. Por ello nos vemos dando tumbos en nuestra vida de fe. Los grandes hombres y mujeres cristianos que han trastornado la humanidad han sido fervientes personas de oración. En los grandes avivamientos de la historia, Dios ha usado a personas de entrega en oración al Señor. Nuestra fe, hermanos, no se fortalecerá si no tomamos el ejemplo de Jesús y nos dedicamos a la oración ferviente. Solo por la misericordia de Dios, ¿verdad que solo por misericordia de Dios que hemos recibido sus bendiciones a pesar de nuestras raquíticas oraciones, hermanos? No podemos seguir durmiendo en nuestras excusas. Y la más común es: no tengo tiempo. No tengo tiempo. Tuve la bendición de conocer al pastor Charles, un anciano, millonario, dueño principal y presidente de una de las compañías más grandes de seguro en los Estados Unidos, liderando también un ministerio hermoso que conocimos, que se dedicaba a rescatar presos a través del Evangelio de Cristo. Y también se dedicaba a apoyar otros ministerios en diversas partes del mundo. Un anciano, y cuando lo conocimos ya tenía unos 80 años. Y escuché que en pleno invierno de Estados Unidos, con la nieve hasta las rodillas, todas las mañanas se iba a la iglesia y oraba de rodillas este hombre. ¿Cómo decir que no tenemos tiempo, hermanos? Iglesia, velemos, estemos alerta y oremos para que no caigamos en tentación. Fue lo que Jesús hizo ante la tentación de no querer ir a la cruz. Oró, acudió al Padre para ser fortalecido. ¿Cuánto más nosotros debemos tener la oración como algo vital? Por último, el tercer tiempo de Jesús en Getsemaní. Veamos cómo salió. Entró angustiado, aterrado, a punto de morir. Veamos cómo salió allí después de orar. Versículos 41 y 42. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos.
he aquí, se acerca el que me entrega. ¿Notan la diferencia? Como ese relato también está en Lucas, voy a leer cómo está consignado allí, Lucas 22:43. Algo importantísimo que le ocurrió a Jesús después de orar. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Eso no está aquí en Marcos, pero lo consignó Lucas, inspirado por Dios. En medio de su angustia, él no hizo lo del avestruz. En medio de su angustia no ignoró su situación, acudió al Padre. Y el Padre le ha enviado un ángel. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, dándole fuerza, no quitándole la situación, dándole fuerza para enfrentarla. Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, es decir, en sus días como hombre, como ser humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, escuchen, y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ya no es Jesús agobiado por la angustia ante lo que iba a vivir en la cruz. No, señores. Dios escuchó sus oraciones y ahora está fortalecido por el Padre. Fue la oración reiterada de Jesús: papá, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Fue esa oración de, como lo expresa Hebreos, de temor reverente. Señor, yo quiero esto, pero no se haga como yo, sino como tú. Fue esa oración la que marcó la diferencia, hermanos. Lo que hizo la diferencia entre cómo entró Jesús angustiado hasta morir y su salida fortalecido en Dios. Fue la oración, pero la oración en reverencia a Dios y confiando en su voluntad. Aprendamos este principio teológico, queridos. Dios fortalece el alma angustiada de quien confía en Él. Ese es el principio teológico que encontramos aquí en este episodio. Dios fortalece el alma angustiada ¿de todos? No, de quien confía en Él. Permítame leerles un par de estrofas de este hermoso himno que se llama En los olivos noches. Es medianoche y solo allí lucha angustiado el Señor. Ni el joven a quien Él amó oyó su llanto y dolor. Es medianoche y por el vil en sangre llora el Señor. Mas Él muy triste postrado no es olvidado por su Dios. Iglesia, ya se acercaba la turba, los soldados con espadas y al frente quien le besaría para entregarlo a sus verdugos. Y Jesús dijo: vamos, dejen de seguir durmiendo, llegó la hora que el Hijo sea entregado. Para cerrar, permítame hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría con usted si Jesús no hubiera aceptado obedecer al Padre e ir a la cruz? ¿Qué pasaría si Jesús cae en la tentación y el Padre no le sustenta? El cielo estaría vacío y el infierno lleno y repleto. No habría esperanza para la humanidad. Y usted y yo seguiríamos caminando seguros a la muerte eterna.
¿Se da cuenta de la importancia eterna de este episodio en Getsemaní? ¿Se da cuenta por qué Dios lo dejó en los 4 evangelios? A propósito, Getsemaní significa prensa de aceite. El monte donde cultivaban los olivos, allí había una prensa, que era un molino, una gran piedra con la cual cogían la nuez del olivo y la sometían a grandes presiones para de allí extraer el aceite. Jesús, nuestro Redentor, fue prensado por la justa ira de Dios que toda la humanidad pecadora merece, incluidos usted y yo. La pasión, los sufrimientos de Cristo empezaron desde Getsemaní, donde su agonía le hizo transpirar sangre. Todo para mostrar su infinito amor a sus enemigos. Su obediencia hizo posible que mientras Dios lo trató como pecador, a usted y a mí y a todo el que cree en el Señor como Salvador, Dios le trata como justo y sin pecado. La pregunta es, ¿cómo ha respondido usted a ese amor y a esa gracia inmerecida? ¿Cómo va a vivir a partir de esta enseñanza de hoy? ¿Ven por qué este episodio no se puede recordar una vez al año? Esto es para recordarlo permanentemente en nuestras vidas. Esto es para venir en arrepentimiento, porque no hemos vivido dignamente delante de tan grande sacrificio, tan grande amor, tan inmerecida gracia. Pero también es la oportunidad para que si usted aún no ha reconocido que sus pecados le tienen asegurado el infierno, sepa usted que este sacrificio también es para que usted se arrepienta, para que usted vuelva al Señor, para que usted le reconozca como Señor y Salvador, y que por su agonía y sacrificio usted reciba el perdón, la reconciliación y sea adoptado como un hijo de Dios y tenga la seguridad de la salvación, la vida eterna y la seguridad que va de la mano de su papi mientras viva en esta tierra. Meditemos.